Aerolínea echa a familia negra multimillonaria del avión, sin saber que son dueños. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. El bullicio del aeropuerto era como el de cualquier otro día, con viajeros apresurados arrastrando maletas y voceando instrucciones apresuradas. Entre ellos, una familia de 4 personas, impecablemente vestida, se movía con una tranquilidad que desentonaba con el caos a su alrededor. La madre, una mujer negra de mediana edad, lucía un vestido blanco que resaltaba su porte elegante. Su esposo, un hombre alto y robusto, iba acompañado de sus 2 hijos adolescentes, quienes arrastraban mochilas de diseñador mientras conversaban entre risas. La familia proyectaba una imagen de confianza que no pasaba desapercibida, pero tampoco generaba más atención de la habitual. El vuelo en cuestión estaba programado para despegar a las 3 de la tarde, y la familia llegó a la puerta de embarque con tiempo de sobra. Cuando se acercaron al mostrador para registrar su acceso prioritario, la actitud de la azafata al frente cambió abruptamente. Su sonrisa cortés se tornó rígida al verlos. La madre notó el cambio de inmediato, aunque decidió ignorarlo, acostumbrada a pequeños desaires en situaciones similares. Sin embargo, cuando la azafata revisó los boletos de primera clase que la familia había presentado, sus cejas se arquearon en una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Están seguros de que tienen los boletos correctos?, preguntó, con un tono que bordeaba en la condescendencia. El padre mantuvo la compostura. Sí, estamos seguros. Aquí están los asientos asignados, respondió, señalando la fila 1A y 1B en sus pases de abordar. La azafata los miró de arriba abajo, como si buscara algo que justificara su incredulidad. Finalmente, dejó escapar un suspiro y, sin decir nada más, les permitió pasar al área de espera para pasajeros prioritarios. La incomodidad inicial, aunque desagradable, fue algo que la familia decidió pasar por alto. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó claro que ese era solo el comienzo de una experiencia humillante. Al abordar el avión, la familia fue recibida por un sobrecargo con una sonrisa tensa. A pesar de que llevaban boletos de primera clase, los ojos del sobrecargo parecieron escanearlos con escepticismo antes de dirigirlos a sus asientos. Una vez instalados, la familia comenzó a relajarse, anticipando el vuelo que los llevaría de regreso a su casa después de unas vacaciones memorables en las Bahamas. Pero la calma duró poco. A los pocos minutos de haberse sentado, un hombre blanco de unos 50 años se acercó con una mirada indignada. «Disculpen, creo que están en los asientos equivocados», dijo, dirigiéndose específicamente al padre. «Estos son asientos de primera clase». El padre lo miró con paciencia y respondió, «No, no estamos equivocados. Estos son nuestros asientos». El hombre frunció el ceño y llamó al sobrecargo. «Mire, hay un problema aquí. Esta gente no debería estar sentada aquí». El sobrecargo se acercó rápidamente, y sin molestarse en confirmar los boletos, comenzó a interrogar a la familia con un tono cortante. ¿Pueden mostrar sus pases de abordar nuevamente? Necesitamos asegurarnos. La madre, visiblemente molesta, entregó los boletos sin decir una palabra. El sobrecargo los examinó durante unos segundos antes de devolverlos con una mueca de desdén. «Esperen aquí», dijo, alejándose hacia la cabina de mando. A medida que los minutos pasaban, más pasajeros comenzaban a notar la situación, susurrando entre ellos mientras lanzaban miradas curiosas hacia la familia. Los hijos, claramente incómodos, intentaron distraerse con sus teléfonos, pero la tensión en el ambiente era innegable. Finalmente, el sobrecargo regresó, esta vez acompañado de un miembro del personal de seguridad del aeropuerto. «Lo siento, pero necesitamos que se bajen del avión», dijo el sobrecargo con firmeza. «Hay un problema con sus boletos, y debemos resolverlo antes de que puedan volar». El padre se levantó lentamente, su rostro una mezcla de incredulidad y contención. «Nuestros boletos están en regla», dijo,
tratando de mantener la calma. Esto es una humillación innecesaria. No queremos causar problemas, intervino la madre, con una voz firme pero controlada. Pero no nos vamos a bajar de este avión sin una explicación clara. El agente de seguridad dio un paso adelante, haciendo un gesto para que se movieran. Se les está pidiendo amablemente que cooperen. Podemos resolver esto fuera del avión. Consciente de que la situación podría escalar, el padre decidió ceder. La familia recogió sus pertenencias y abandonó la cabina bajo las miradas de los pasajeros, algunos de los cuales apenas disimulaban su desaprobación. Una vez fuera, fueron escoltados a un área apartada, donde se les informó que sus boletos estaban bajo revisión. Durante lo que parecieron horas, la familia fue obligada a esperar sin respuestas claras. Finalmente, un supervisor llegó para informarles que sus boletos habían sido revalidados y que podían abordar el próximo vuelo. La madre, que hasta ese momento había mantenido la compostura, no pudo contener su indignación. «Esto es inaceptable», dijo. «Hemos sido tratados como si no perteneciéramos aquí. Exijo una explicación y una disculpa». El supervisor intentó calmarla con respuestas vagas, pero su actitud solo aumentó la frustración de la familia. Mientras tanto, el padre hizo una llamada rápida desde su teléfono, hablando en un tono bajo que sus hijos apenas podían escuchar. Lo que sucedió después sería el primer giro en una cadena de eventos que cambiarían todo para la aerolínea. La familia permanecía en el área designada para pasajeros en revisión, un lugar aislado que parecía diseñado para humillar más que para resolver problemas. La madre estaba sentada, respirando profundamente, mientras sus hijos intentaban distraerse con juegos en sus teléfonos. El padre, sin embargo, estaba de pie, caminando de un lado a otro con el teléfono en la mano, enviando mensajes rápidos y concisos. Aunque no dijo mucho después de su llamada, su rostro transmitía una mezcla de serenidad y determinación, como si estuviera al tanto de algo que el resto de su familia aún desconocía. Después de casi 2 horas, un empleado del aeropuerto se acercó con una sonrisa tensa. «Buenas noticias», dijo con un tono que rozaba lo sarcástico. «Se ha aprobado su reingreso al próximo vuelo. Lamentamos cualquier inconveniente». La madre se puso de pie, mirándolo fijamente. «¿Eso es todo? ¿Lamentan el inconveniente? Después de humillarnos frente a decenas de pasajeros y tratarnos como si no tuviéramos derecho a estar aquí». Su tono no era elevado, pero llevaba un filo que hizo que el empleado diera un paso atrás. «Entendemos su frustración, señora», respondió. «Pero hemos seguido los procedimientos. Ahora, si nos acompaña, podemos proceder con el embarque». El padre levantó una mano para calmar a su esposa y dijo: «Está bien. Vamos a abordar, pero esto no se quedará aquí». Su tono era firme, y el empleado notó el peso detrás de esas palabras, aunque no sabía qué significaban exactamente. La familia volvió a abordar, esta vez en un vuelo diferente, con un nuevo personal de cabina que no parecía conocer el incidente previo. Aunque la experiencia anterior había dejado un mal sabor de boca, la familia intentó concentrarse en llegar a su destino. Pero el padre, desde su asiento, seguía escribiendo correos electrónicos y haciendo llamadas, sus acciones meticulosas y calculadas. La madre lo observaba, intrigada, pero no preguntó. Después de años de matrimonio, sabía que su esposo tenía una manera peculiar de manejar las situaciones difíciles. Mientras tanto, en la cabina del piloto de su primer vuelo, la tripulación estaba recibiendo una llamada urgente desde la sede de la aerolínea. El piloto, que había sido informado de la situación inicial pero no intervino, fue llamado a la atención. «¿Qué pasó con los pasajeros que se bajaron?», preguntó una voz firme al otro lado del intercomunicador. «Una revisión de rutina», respondió el piloto, claramente incómodo. «Al parecer, hubo un problema con sus boletos». «Déjeme decirle algo», continuó la voz, ahora más grave. «Esos pasajeros son clientes de alto perfil. Muy alto perfil.
Si lo que escuché es cierto, esto podría convertirse en un desastre para la aerolínea. Necesito un informe detallado ahora mismo. El piloto, desconcertado, trató de minimizar la situación, pero la llamada terminó abruptamente. No tardó mucho en enterarse de quién era la familia que habían humillado. No solo eran multimillonarios, sino que el esposo de la mujer era un accionista mayoritario de la aerolínea. Ese detalle hizo que un frío sudor le recorriera la frente. La noticia se filtró rápidamente al resto de la tripulación, y como un efecto dominó, comenzó a extenderse entre el personal en tierra. De regreso al nuevo vuelo, la familia finalmente aterrizó en su destino. Sin embargo, el padre seguía ocupado con su teléfono, hablando en voz baja con alguien que claramente tenía autoridad. Después de colgar, finalmente se volvió hacia su esposa. Ya está hecho, dijo, y aunque no dio más detalles, ella entendió que había algo grande en marcha. Unas horas después, en la sede de la aerolínea, la noticia del incidente se había convertido en una prioridad máxima. El director general fue informado personalmente por el padre de la familia, quien, lejos de estar enfurecido, habló con una calma aterradora que puso en alerta al ejecutivo. La llamada fue directa y precisa. No estoy buscando un simple pedido de disculpas, dijo el padre. Quiero un cambio. Y créanme, tengo los medios para garantizarlo. Lo que siguió fue una cascada de acciones que dejaron a la aerolínea tambaleándose. La primera señal llegó cuando varios empleados involucrados en el incidente fueron llamados a reuniones disciplinarias urgentes. Algunos fueron suspendidos, otros despedidos. Pero eso era solo el principio. Sin que nadie lo supiera aún, el padre había activado una serie de medidas legales y mediáticas que pronto saldrían a la luz. Mientras la familia se instalaba en su lujosa casa, aparentemente retomando su vida normal, el impacto de su experiencia en el aeropuerto comenzaba a resonar en las oficinas corporativas. Los correos electrónicos internos, las declaraciones legales y las demandas formales eran solo la punta del iceberg. La familia no solo buscaba justicia para ellos mismos, sino también exponer un problema mucho más grande. Nadie estaba preparado para lo que vendría. En las semanas que siguieron al incidente, la aerolínea se encontraba en un estado de caos controlado. Aunque los altos mandos intentaron minimizar lo ocurrido, las acciones del padre de la familia habían puesto en marcha una serie de eventos que no podían ignorarse. Los empleados en los niveles superiores comenzaron a notar cambios. Correos electrónicos urgentes pidiendo revisiones de políticas, reuniones extraordinarias para abordar la imagen pública de la empresa y un notable aumento en las consultas legales sobre posibles demandas relacionadas con discriminación. Lo que nadie en la aerolínea sabía, excepto los más cercanos al caso, era que la familia no solo estaba exigiendo una disculpa pública. El padre, un hombre acostumbrado a moverse entre las élites corporativas, estaba trabajando silenciosamente para exponer las raíces del problema de la aerolínea. Desde el momento en que pisaron el avión, él sabía que el trato recibido no era un simple malentendido, sino el resultado de una cultura profundamente arraigada que permitía el racismo de manera implícita. En su lujosa oficina en casa, rodeado de pantallas y documentos, el padre trabajaba meticulosamente. Había contratado a un equipo de expertos en relaciones públicas, abogados especializados en derechos civiles y analistas de datos para investigar a fondo las prácticas de la aerolínea. Cada paso que daba estaba calculado, y su enfoque no era el de alguien que buscaba venganza, sino el de un estratega que planeaba cambiar algo mucho más grande que un simple incidente. Mientras tanto, las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron a filtrarse al público. Un artículo apareció en un periódico de renombre, describiendo el trato humillante que la familia había recibido. Aunque el artículo no mencionaba sus nombres ni detalles que los identificaran, incluía testimonios de otros pasajeros que habían presenciado el incidente. Las redes sociales hicieron el resto. Hashtags de protesta comenzaron a surgir, y miles de personas compartieron historias similares de discriminación en aerolíneas, incluidas algunas relacionadas con la misma compañía. En cuestión de días, el hashtag #NoMásDiscriminación se volvió tendencia,
poniendo a la aerolínea en el centro de un debate nacional sobre racismo y prejuicio en los viajes aéreos. Las oficinas de relaciones públicas de la compañía trabajaban a contrarreloj, intentando mitigar el daño. Emitieron un comunicado vago, diciendo que estaban investigando el incidente y que lamentaban cualquier inconveniente causado. Pero para la mayoría del público, esa respuesta no era suficiente. En casa, la madre de la familia observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Aunque estaba aliviada de que su esposo tomara cartas en el asunto, temía que el escrutinio público afectara a sus hijos. Sin embargo, su esposo la tranquilizó. «Esto no es solo por nosotros», le dijo. «Es por todas las personas que han pasado por algo así y no tienen los recursos para hacer que se escuche su voz». Unos días después, la aerolínea fue golpeada con la primera de muchas demandas legales. En un movimiento sin precedentes, el padre no solo había presentado una demanda personal por discriminación, sino que también había ayudado a organizar una acción colectiva, representando a decenas de pasajeros que habían sufrido tratos similares en el pasado. Las historias comenzaron a salir a la luz: familias separadas en vuelos, pasajeros a los que se les negó el embarque sin justificación y empleados que enfrentaron despidos injustos después de denunciar discriminación interna. La presión pública aumentó cuando una conocida figura política se unió a la conversación, criticando a la aerolínea por su falta de acción y exigiendo una reforma inmediata. Los ejecutivos de la empresa comenzaron a sentir el peso de las decisiones que antes ignoraban. Mientras tanto, el padre de la familia se mantenía imperturbable. Había pasado toda su vida navegando el mundo de los negocios, y sabía que el verdadero cambio no vendría solo de la presión pública, sino de algo más profundo. Fue entonces cuando llegó el golpe maestro. Una mañana, la aerolínea despertó con titulares en todos los medios de comunicación principales: accionista mayoritario denuncia prácticas discriminatorias en aerolínea. El artículo detallaba cómo el padre, quien hasta ese momento había mantenido su identidad en secreto, era uno de los principales accionistas de la compañía. Pero en lugar de usar su influencia para proteger a la aerolínea, estaba liderando un esfuerzo para transformarla desde adentro. La noticia sacudió a la industria. ¿Cómo era posible que uno de los dueños estuviera denunciando públicamente a su propia empresa? Para el padre, la respuesta era simple: si quería que la aerolínea tuviera un futuro, debía eliminar las prácticas que la estaban destruyendo desde adentro. No solo buscaba justicia para su familia, sino establecer un nuevo estándar en la industria de los viajes. La presión interna y externa alcanzó su punto máximo cuando el consejo directivo de la aerolínea convocó una reunión de emergencia. Durante esa reunión, el padre presentó una propuesta revolucionaria: una revisión completa de las políticas de contratación, entrenamiento y servicio al cliente, con un enfoque en la diversidad y la inclusión. También exigió la renuncia inmediata de varios ejecutivos que habían ignorado años de quejas por discriminación. Los miembros del consejo, conscientes de que estaban perdiendo clientes y reputación a un ritmo alarmante, no tuvieron más remedio que aceptar. Pero lo que nadie esperaba era el siguiente movimiento del padre: un compromiso personal para supervisar la implementación de estas reformas, asegurándose de que no se convirtieran en simples promesas vacías. Mientras todo esto sucedía, la familia permanecía unida, viendo cómo el mundo finalmente comenzaba a tomar en serio un problema que ellos habían experimentado de manera tan personal. Aunque sabían que el camino sería largo, también entendían que estaban en una posición única para marcar la diferencia. Lo que comenzó como un acto humillante se estaba convirtiendo en un movimiento que impactaría no solo a la aerolínea, sino a toda la industria. En los meses siguientes, la aerolínea inició una transformación que fue tan pública como profunda. Las medidas implementadas bajo la dirección del padre de la familia comenzaron a generar titulares. Se trataba de un cambio radical. No solo habían introducido políticas de cero tolerancia al racismo, sino que habían contratado a consultores expertos en diversidad para rediseñar completamente su estructura de capacitación y servicio al cliente. El impacto más visible fue el reemplazo de varios altos ejecutivos. Algunos dimitieron bajo la presión,
mientras que otros fueron despedidos tras investigaciones internas que confirmaron su inacción ante denuncias previas de discriminación. La nueva dirección estuvo formada por un grupo diverso de profesionales, incluidos expertos en derechos civiles y líderes comunitarios, lo cual envió un mensaje claro: la aerolínea estaba comprometida a liderar con el ejemplo. Pero no todos los cambios fueron bien recibidos. Algunos empleados de la aerolínea, incómodos con las nuevas políticas, comenzaron a expresar su descontento. En foros internos, comentarios racistas y despectivos salieron a la luz, revelando la resistencia de un segmento del personal que se negaba a aceptar el nuevo enfoque. En respuesta, la aerolínea tomó medidas inmediatas. Lanzó una campaña interna para educar a sus empleados sobre el racismo sistémico, las microagresiones y la importancia de la inclusión, mientras dejaba claro que aquellos que no estuvieran dispuestos a adaptarse no tendrían lugar en la empresa. Mientras tanto, la familia que inició todo este cambio continuaba observando de cerca, pero con una postura más reservada. Habían decidido mantener un perfil bajo, conscientes de que su historia ya había hecho suficiente ruido. Sin embargo, el padre no dejó de trabajar tras bambalinas. Desde su posición como accionista mayoritario, organizó auditorías trimestrales para asegurarse de que las promesas de la aerolínea no se quedaran en palabras vacías. Uno de los momentos más simbólicos de esta transformación ocurrió durante una ceremonia de inauguración en la sede principal de la aerolínea. El evento marcaba el lanzamiento oficial de su nueva misión corporativa, centrada en la inclusión y el respeto. La madre y los hijos de la familia asistieron como invitados de honor, pero fue el padre quien dio un discurso que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Cuando nos embarcamos en esta lucha, no lo hicimos para obtener venganza. Comenzó, de pie frente a una audiencia de empleados, ejecutivos y periodistas. Lo hicimos porque creemos que todos tienen el derecho de ser tratados con dignidad, sin importar su apariencia, su origen o su posición en la sociedad. Esta aerolínea tenía dos opciones: ignorar el problema o enfrentar la verdad y cambiar. Estoy orgulloso de decir que hemos elegido el camino más difícil, pero también el más correcto. El discurso recibió una ovación de pie, pero lo que realmente marcó la diferencia fue la implementación de medidas tangibles. Entre ellas, la aerolínea lanzó un programa de becas para estudiantes de comunidades marginadas que aspiraban a convertirse en pilotos, ingenieros o líderes en la industria de la aviación. También establecieron una línea directa para denuncias de discriminación, administrada por una organización independiente para garantizar la transparencia. Sin embargo, el cambio más notable ocurrió en la experiencia de los pasajeros. En vuelos de la aerolínea, las familias comenzaron a notar un trato más atento y respetuoso. Los asistentes de vuelo fueron capacitados para manejar situaciones de conflicto con empatía y profesionalismo, y los pasajeros que viajaban con frecuencia comentaron la notable mejora en el ambiente general. A pesar de estos avances, los desafíos no desaparecieron por completo. La aerolínea continuó enfrentando resistencia de algunos sectores conservadores que veían los cambios como innecesarios o exagerados. En las redes sociales, las críticas se alternaban con el apoyo, y aunque los detractores intentaron desprestigiar la transformación, la mayoría del público reconoció el esfuerzo genuino. Un día, mientras la familia estaba reunida en casa, viendo una entrevista en televisión donde un empleado de la aerolínea elogiaba los cambios, la madre comentó: ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Lo que comenzó como una humillación ahora es un símbolo de esperanza para muchas personas. El padre asintió, pero añadió: no debemos conformarnos. Esto no es solo un cambio de imagen para la aerolínea, es un mensaje para toda la industria. Y aún hay mucho por hacer. Los hijos, que habían observado todo el proceso desde la sombra, comenzaron a comprender la magnitud de lo que sus padres habían logrado. Es increíble, dijo el hijo mayor. No solo defendieron nuestra dignidad, sino que también abrieron puertas para miles de personas. Las palabras del joven resonaron en el padre, quien sabía que esta experiencia no solo había transformado una empresa, sino que también había plantado una semilla en la próxima generación.
Sus hijos habían aprendido una lección invaluable: el poder de usar su posición para luchar por la justicia y el cambio. En los meses que siguieron, la aerolínea comenzó a recibir premios por su compromiso con la inclusión y la diversidad. Aunque el camino había sido arduo, el reconocimiento público ayudó a consolidar la nueva imagen de la empresa. Lo más significativo fue cuando una encuesta global colocó a la aerolínea como una de las compañías más confiables y éticas del mundo, un testimonio del impacto de los cambios implementados. Pero para la familia, el verdadero logro no estaba en los premios ni en los titulares, sino en las pequeñas historias que escuchaban de pasajeros y empleados que habían sentido la diferencia. Una madre que agradeció por el respeto mostrado hacia su hijo autista durante un vuelo. Un asistente de vuelo que confesó haber aprendido a ver el mundo con otros ojos gracias a las nuevas capacitaciones. Cada historia era un recordatorio de que las acciones correctas, aunque difíciles, siempre valían la pena. Meses después, la aerolínea vivía una etapa de transformación tan profunda que se había convertido en un modelo a seguir en la industria. Sin embargo, los cambios no solo afectaron a la compañía, también tuvieron un impacto duradero en la familia propietaria, quienes ahora eran reconocidos como líderes no solo empresariales, sino también morales. Una tarde, mientras la familia revisaba un informe en su espaciosa sala de reuniones, recibieron una llamada inesperada. Era el CEO de una importante aerolínea competidora. Con un tono respetuoso, solicitó una reunión para discutir las políticas implementadas en su empresa. Lo que ustedes han hecho es revolucionario, admitió. Queremos aprender de ustedes. El padre aceptó la invitación, pero dejó en claro que no solo se trataba de compartir estrategias. Esto no es un simple movimiento de relaciones públicas. Si realmente quieren hacer un cambio, tienen que estar dispuestos a enfrentar incomodidades y perder algo en el camino. La transformación real requiere sacrificios. Mientras tanto, la madre comenzó a liderar un nuevo proyecto dentro de la aerolínea, un comité dedicado a abordar problemas de discriminación en el sector turístico en general. Este comité incluía no solo a empleados de la compañía, sino también a representantes de hoteles, agencias de viajes y otros actores clave. En sus primeras reuniones, las discusiones fueron intensas, con algunos miembros argumentando que las políticas inclusivas podrían alienar a ciertos clientes. Pero la madre, con su característica firmeza, respondió: si un cliente no puede aceptar que todos merecen dignidad y respeto, tal vez no sea el tipo de cliente que queremos atraer. En paralelo, los hijos de la familia asumieron roles más activos. El hijo mayor, quien había estado estudiando Administración y Derecho, se dedicó a supervisar las iniciativas de sostenibilidad de la aerolínea, asegurándose de que la empresa no solo fuera inclusiva, sino también ambientalmente responsable. Por su parte, la hija menor, apasionada por la educación, propuso un programa de becas internas que permitió a empleados de nivel básico obtener formación profesional y ascender en la compañía. A pesar de todo este progreso, los ecos del incidente inicial seguían resonando en el ámbito público. Una periodista, intrigada por la historia, decidió realizar un documental sobre la transformación de la aerolínea. Durante el rodaje, entrevistó tanto a empleados como a pasajeros, muchos de los cuales compartieron experiencias profundamente conmovedoras. Una asistente de vuelo recordó cómo, en su primer día tras las nuevas capacitaciones, había ayudado a una mujer mayor de origen latino que no hablaba inglés, algo que antes habría evitado por miedo a incomunicarse. Esos pequeños gestos hacen una gran diferencia, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero el momento más poderoso del documental llegó cuando la familia accedió a ser entrevistada. Durante la conversación, el padre reveló un detalle que no se había hecho público hasta entonces. Cuando adquirió la aerolínea, había recibido ofertas millonarias para venderla a grandes corporaciones. Era tentador, admitió. Pero entendí que venderla habría sido más fácil que transformarla. Elegimos el camino difícil porque sabíamos que el cambio tenía que venir desde adentro. La emisión del documental fue un éxito rotundo,
generando conversaciones globales sobre la importancia de la inclusión en la industria de la aviación. Inspirados por la historia, otras aerolíneas comenzaron a implementar cambios similares. Aunque algunas lo hicieron como un gesto simbólico, otras realmente adoptaron la visión de igualdad y respeto que la familia había promovido. El impacto también se extendió a los clientes. Un pasajero frecuente compartió en redes sociales cómo su experiencia había cambiado radicalmente en los últimos meses. Antes, siempre sentía que me miraban diferente por mi color de piel. Ahora, me siento bienvenido. Esta aerolínea está haciendo lo que otras deberían haber hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, no todo era perfecto. Grupos extremistas comenzaron a lanzar campañas de desinformación, intentando desacreditar los cambios. Algunos empleados que habían sido despedidos por sus actitudes discriminatorias organizaron protestas, alegando que la aerolínea estaba violando su libertad de expresión. La familia, sin embargo, permaneció firme. No vamos a retroceder, declaró el padre en una rueda de prensa. El respeto y la dignidad no son negociables. En medio de todo, llegó un momento que marcó un hito personal para la familia. Durante un evento de gala organizado por una fundación de derechos civiles, la madre fue galardonada con un premio por su liderazgo y valentía. En su discurso, recordó cómo todo había comenzado con una experiencia dolorosa. Transformamos nuestra indignación en acción, dijo. Y esa acción se convirtió en un movimiento. Esa noche, mientras regresaban a casa, el hijo menor, que había estado relativamente callado durante todo el proceso, se dirigió al padre. Siempre pensé que ser dueño de algo significaba tener poder, dijo. Pero ahora entiendo que el verdadero poder está en cómo usas lo que tienes para mejorar la vida de los demás. El padre lo miró con orgullo. Esa es la lección más importante de todas, respondió. El privilegio sin propósito no vale nada. En los años siguientes, la aerolínea continuó prosperando. Su reputación como una de las más éticas e inclusivas del mundo atrajo a una nueva generación de clientes y empleados comprometidos con sus valores. Pero para la familia, el mayor éxito no estaba en las cifras, sino en las historias de vidas impactadas por su decisión de no quedarse de brazos cruzados. La enseñanza final, grabada en una placa en la sede principal de la aerolínea, reflejaba perfectamente su legado. El cambio comienza cuando alguien dice, esto no está bien, y decide hacer algo al respecto. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también.